Pero muy buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches de lunes, arrancando la semana con Lado E, Economía Express, para charlar un poco de todo lo que tenés que saber de la agenda económica, una agenda económica cargada, con anuncios a nivel nacional. ¿Sorprendió el Plan Colchón? ¿Hubo algún tipo de sorpresas dentro de los anuncios? Bueno, hoy vamos a tratar de pasar en limpio cómo va a impactar a partir de ahora, ya directamente el día jueves de la semana pasada. Dieron algunos detalles. El viernes aparecieron las primeras resoluciones, con lo cual desde esta semana, desde este lunes, empezó a estar vigente el nuevo Plan Colchón, o exteriorización de capitales sin blanqueo. Es una especie de apuesta que hace el gobierno nacional para pagar los controles que realiza ARCA, la Agencia de Recaudación y Control, principalmente relacionado a la expectativa de que los argentinos que tengan tal vez posiciones de ahorro, algún tipo de reserva que no esté declarada y que esté fuera del sistema, bueno, vaya y no haya ningún tipo de controles ni monitoreo. Mira, vamos a tratar de explicarlo básicamente paso a paso para entender qué pasa con esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que intenta buscar el equipo económico que conduce Javier Milei? Por supuesto, Luis Caputo como ministro de Economía. ¿Incentivo a la economía o cambio cultural? Para el ministro de Economía va a ser un cambio cultural, va a ser una reforma profunda producto de este dólar colchón. Vamos a ir pasando paso por paso para entender las medidas. Bueno, aquí estamos, ¿no? En conferencia de prensa. ¿Sorprendió esto? La presencia del titular de ARCA, Juan Paso, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el propio ministro de Economía, Luis Caputo, haciendo los anuncios, informando paso a paso qué es y a partir de ahora cuáles van a ser los cambios que van a estar asociados a menor nivel de restricciones o básicamente controles que hace este organismo. La gran mayoría de las resoluciones que se tomaron están relacionadas a ARCA. En un ratito les vamos a contar qué pasa en Santa Fe, porque obviamente a partir de ahora el juego está en qué va a hacer cada uno de los fiscos provinciales y si van a armonizar las normas desde el punto de vista de los estrictos controles que tienen los contribuyentes. ¿Había un exceso de regulación en la Argentina? Sí, claro que la había. Había algunas cuestiones que eran incomprendibles en el último tiempo que se fueron reforzando, como por ejemplo los controles cada vez que se retiraba dinero por el cajero automático. En las transacciones bancarias pasaba algo similar. Lo mismo con el tema de lo que termina impactando en las compras en supermercados y comercios. Bueno, ojo, porque ahora, a partir de ahora, desde esta semana, empezó a estar vigente esta flexibilidad. Y el objetivo central, ¿no? Que los dólares que tal vez están en el colchón pasen en la economía formal. Ahora ahí hay un número difuso. ¿Cuántos son los dólares que tienen los argentinos fuera del sistema y que potencialmente podrían ir a dinamizar el consumo? Para el equipo económico hay una especie de consumo reprimido y por eso se toma esta medida. Tus dólares, tu decisión, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni. Bueno, vamos a ir pasando básicamente paso a paso qué es esto, ¿no? Liberar el uso de los dólares guardados fuera del sistema. Primero el nombre, Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. Se llama el programa a partir de ahora, con el cual ARCA empieza a eliminar distintas cuestiones que estaban en la normativa de información que cruzaba para seguir de cerca lo que termina sucediendo con los impuestos en la Argentina. Bueno, ¿qué busca? Impulsar el consumo e inversión y obviamente permite utilizar dólares o cualquier otro tipo de moneda sin justificar su origen. Acá enciende algunas alarmas, porque es cierto que la economía argentina tiene casi al menos entre un 30 y 35% que opera en la informalidad, con lo cual están sin declarar. Ahora, que no se justifique su origen, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la estrategia que tiene ARCA? Bueno, a partir de ahora no se va a monitorear más el escenario de la evolución en materia patrimonial, más allá de lo que sean aquellas personas o contribuyentes que queden atados a un impuesto que grava el patrimonio, que es el impuesto a los bienes personales. Y después fomentar que los ahorros vuelvan al sistema formal para dinamizar el consumo es parte de la estrategia. Vamos rápido a la siguiente placa y explicamos paso a paso lo que tenés que saber. Bueno, se derogaron varios regímenes informativos. ARCA directamente los eliminó, como por ejemplo, los bancos no van a tener que informar más todas las operaciones con tarjetas, tanto de crédito, de débito, lo mismo con billeteras virtuales. Ya no se van a utilizar más esos regímenes de información. Obviamente los bancos cada vez, y las procesadoras de tarjetas, las empresas que administran las tarjetas de crédito, estaban obligados
a generar procesos de información a través de los usuarios. Cada vez que se utilizaba, un ahorrista o cualquier persona utilizaba la tarjeta de crédito pasada por el Postnet, directamente el procesador empresa que administra la tarjeta estaba obligado a informar a Arca. Desde ahora, esto no va más. Otra de las cuestiones, se eliminó el reporte de operaciones notariales, con lo cual el tema de la compra-venta de propiedades tampoco se va a informar, va a perder dentro del Arca que monitorea el ex AFIP. Va a estar operativo esta situación, ¿no? Acá hay un cambio en las reglas de juego principalmente para los escribanos. Pero ojo, porque esta eliminación de procesos de información son algunas cuestiones que están relacionadas a la burocracia, pero de fondo las normas, la ley penal cambiaria, la ley penal tributaria, sobre todo la ley de procedimiento fiscal que obliga a muchísimos profesionales como los contadores públicos, como también los escribanos, los intermediarios al momento de registrar, todavía no cambiaron. Eso va a venirse recién en una segunda etapa del plan, el plan colchón, que a partir de ahora lo único que hizo Arca fue una especie de apagar esos controles. Dicen, no te vamos a controlar, vas a poder ingresar al sistema de dinero que no tenías declarado, como no va a estar dentro del radar del organismo de recaudación, no vas a tener ningún problema. Pero ojo con esta situación porque eso es hacer vista gorda a la ley de fondo que va a tener que pasar por el Congreso. En la Argentina, la ley penal cambiaria y la ley penal tributaria han quedado muy desactualizadas y en el medio de eso, por supuesto, todavía siguen vigentes. No hubo modificación, al menos por ahora. Bueno, no se reportan tampoco las compras-ventas de autos usados ni el pago de expensas. ¿Sabías que en la Argentina los consorcios tenían obligatoriamente que informar a Arca cada vez cuando las expensas superaban los 65.000 pesos? Si las expensas superan 65.000 pesos, había una disposición de AFIP que obligaba a los consorcios o administradores de consorcio a informar qué nivel de expensa, principalmente para hacer cruzamientos de consumo. Después, con respecto a lo que se facturaba o el nivel de ingreso que tenía cada familia en la Argentina. Bueno, esto no va más también. Otra de los cambios. Y los proveedores de servicios, tanto agua, luz, gas, teléfono, no van a reportar consumos. Una situación también que se usó mucho en el último tiempo para monitorear el nivel de consistencia entre el consumo de los hogares o de los contribuyentes y lo que terminaba declarado en materia de ingresos, que obviamente era completamente innecesario, porque en definitiva acá lo que terminaba sucediendo era que estaba revertida la carga de la prueba, o sea, uno tenía que explicar por qué terminabas consumiendo los niveles de consumo. Esto es algo que en definitiva va a flexibilizar y va a mejorar muchísimo para el consumidor y también para cada uno de los contribuyentes, principalmente porque va a haber un cambio sustancial, que es uno de los más importantes más allá de la eliminación de estos regímenes informativos, que es la modificación en cómo se liquida el impuesto a las ganancias, sobre todo para las personas físicas en la Argentina. Va a haber una especie de impuesto en proforma, va a ser automático. Arca va a tener el nivel de ingreso de cada uno de los contribuyentes, ya lo tiene, de hecho, en el sistema, de acuerdo al monto de facturación, sobre todo para los profesionales o autónomos que están inscriptos en el impuesto a las ganancias, porque para los trabajadores es mucho más fácil. El impuesto a las ganancias se paga casi prácticamente 100% por la vía de la retención en la fuente, la retención al momento de pagar los salarios, el empleador tiene que retener y ya directamente Arca se asegura el pago de ese impuesto, pero después, para las personas que facturan, para los profesionales, el impuesto va a ser mucho más simple, de hecho se va a llamar impuesto simplificado y va a tener la posibilidad a partir del año que viene, del 2026, de adherir. Ahí hay que hacerlo optativo. Si querés adherir a este régimen simplificado para tener estos beneficios, vas a ver cuánto es el impuesto y en definitiva también te va a dar las cargas que te permite deducir, de acuerdo a lo que tiene Arca como información. Es muy similar a lo que termina sucediendo con las últimas actualizaciones del monotributo, donde ya para hacer cada una de las recategorizaciones, lo primero que hizo Arca fue simplificar, dar la información que tiene y aceptás o podés rectificar si hay algún tipo de inconveniente o querés hacer alguna modificación. Pero bueno, va a ser mucho más simple. Y entre las cuestiones, bueno, nos olvidamos también al momento de
esas noticias que se conocían todos los meses, a partir de qué monto te controla las transferencias bancarias, los movimientos de cuenta corriente, de cajas de ahorro, las colocaciones de plazo fijo, lo mismo para las inversiones. Bueno, acá va a estar parte del objetivo central para motorizar los dólares que están en el colchón o que están fuera del sistema y que ingresen al sistema financiero. ¿Por qué? Porque fíjate lo que sucedió. Para extracciones en efectivo se informaba desde cualquier monto. Cualquier tipo de extracción en el cajero automático o por ventanilla, los bancos estaban obligados a informar. Ahora, producto de que se refuerza el tema del secreto fiscal y bancario, esto es un dato importante. Las personas físicas van a tener que informar cada vez, el banco está obligado a informar cada vez que superen los 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Y las personas jurídicas, las empresas, desde los 10 millones de pesos. También, importante este cambio. ¿Qué va a pasar con las transferencias y acreditaciones bancarias? Bueno, antes los bancos estaban obligadas, hasta la semana pasada, si superaba el millón de pesos en el mes. Bueno, ahora las personas físicas hasta 50 millones de pesos, con lo cual vas a poder ingresar en el banco 50 millones de pesos todos los meses y no vas a tener que dar ningún tipo de justificación de ese origen. Y las personas jurídicas 30 millones de pesos. Otra de las cuestiones, los saldos al último día del mes. Los bancos monitoreaban si superaban más de 700.000 y 1 millón de pesos, dependiendo del nivel de cuenta, los bancos estaban obligados al 30 o al 31 de cada mes informar ese monto, el saldo de la cuenta de cada uno de los contribuyentes, pero de todos, no solamente de los monotributistas o las personas que facturan o los profesionales o los autónomos, absolutamente de todos los usuarios bancarios. Hoy tenés en la Argentina casi el 98% de los adultos mayores a 18 años con una cuenta bancaria, con lo cual prácticamente estos eran informes que hacían cotidianamente Arca. Bueno, a partir de ahora las personas físicas va a informar por arriba de los 50 millones. Eso quiere decir que llegando a fin de mes tienen que superar el saldo 50 millones de pesos en las cuentas bancarias para que Arca se lo informe. Eso no significa que esto se pierde dentro de la órbita del radar que controla AFIP. ¿Por qué? Porque es dinero que va a quedar obviamente declarado, que después eventualmente puede llegar a tener movimientos bancarios. Los bancos sí están obligados a hacer informaciones globales del movimiento en cuenta, pero ojo con esta situación. ¿Por qué? Porque son menores niveles de controles. Lo mismo con los plazos fijos. La constitución o acreditación de plazos fijos que superaba el millón de pesos, Arca tenía que saberlo inmediatamente. Los bancos informaban a través de los distintos reportes. A partir de ahora, fíjense este monto. Personas físicas 100 millones de pesos y personas jurídicas hasta 30 millones de pesos. Acá el objetivo central es que haya una especie de incentivo a la colocación de plazos fijos y que los ahorros pasen al circuito formal a tener algún tipo de rendimiento. Claro, más plazos fijos es mayor capital prestable también para los bancos y una generación de crédito mucho más fuerte para el sistema financiero en su conjunto. Habrá que ver después si seduce o no la tasa de interés, pero acá hay una expectativa muy fuerte sobre el crecimiento de los plazos fijos si esto llega a tener cierto éxito, que hasta ahora obviamente recién se está asimilando el tema de estas modificaciones. Transferencias y acreditaciones con billeteras virtuales que superaron los 2 millones de pesos se tenían que informar sí o sí. Desde ahora, 50 millones de pesos para personas físicas y las personas jurídicas, las empresas, 30 millones de pesos. Y lo mismo, todas las colocaciones dentro de las sociedades de bolsa, las cuentas comitentes para hacer dólar bolsa, dólar MEP, comprar acciones, bonos, títulos, valores, todas se informaban, todos los montos, tengas 1000 o hasta una cuenta comitente millonaria de acuerdo a la posición de portafolios que tenía en materia de inversión. Bueno, ahora las personas físicas hasta 100 millones, se equipara al tema de los plazos fijos, y las personas jurídicas 30 millones. Importante, también obviamente la información comercial. No va a haber más información comercial acá, el consumidor final. Todas las compras en los supermercados o cada vez que se hacía algún tipo de compra en los comercios, 250.000 pesos en efectivo o más, obviamente tenía el comercio que explicar e informar que se había hecho esa operación. Bueno, desde ahora
10 millones de pesos. También esto fomenta, si se quiere, no tanto la bancarización, sino también la utilización del dinero físico en la Argentina, donde gran parte de esos dólares que estaban fuera del circuito, evidentemente o eventualmente pueden llegar a pasar a el tema de las operatorias. Bueno, estos son parte de los cambios más importantes que cambian para los bolsillos en la Argentina con este plan colchón. Ahora, ojo con dos cuestiones importantes. Vamos a seguir pasando de cerca otra de las cuestiones. Esta pregunta es clave. ¿Cuántos son los dólares que apuesta el gobierno nacional en el colchón? Este es un gráfico que en otros momentos lo hemos comentado. Fíjense lo que termina sucediendo. Formación de activos fuera del sistema, tanto en bienes como en liquidez, en cajas de seguridad, debajo del colchón o activos en el exterior. La Argentina tiene casi un 80% del PBI afuera, potencial, 400.000 millones de dólares. Esto es un dato estadístico que maneja también el INDEC. Ojo con esta situación. Dentro de eso, dólares en el colchón, la barra azul, 193.000 millones de dólares potenciales, que probablemente parte de acá podría ingresar al sistema. Pensemos que es casi 6 veces todos los pesos que circulan o todo el dinero que circula, y que la gran mayoría de estos fondos, 193.000 millones, evidentemente habla a las claras de lo que terminó sucediendo en materia de credibilidad con el sistema argentino. Credibilidad en materia de una economía que está muy monitoreada, súper controlada. Lo mismo los cambios en las reglas de juego. Las crisis recurrentes hicieron que los argentinos tengan más de 400.000 millones de dólares fuera del sistema por falta de confianza en la economía y en las reglas de juego, que, como dijimos al principio, estos son los primeros procesos y cambios informativos. ¿Por qué informativo? Porque hay que tener en cuenta que los cambios de fondo, los cambios de leyes, van a tener que tener su lado E, en este caso, en el Congreso de la Nación. Hasta ahora también en un año electoral que va a ser clave. ¿Por qué? Porque en octubre hay elecciones, porque potencialmente podrían llegar a cambiar la composición de las cámaras en el Congreso, y ahí también hay una apuesta del gobierno nacional. Y si ponemos un poquito la lupa en la provincia de Santa Fe, pasamos a la siguiente. ¿Qué va a pasar con la provincia de Santa Fe y con API en este caso? El organismo recaudador, la Agencia de Recursos Públicos, la Administración Provincial de Impuestos. Bueno, Santa Fe apoya la medida, pero hizo una aclaración. De hecho, creó una especie de comité, de comisión, para focalizar los controles. Dice, ojo, porque en Santa Fe obviamente ya es sabido el tema de las bandas narcocriminales, el lavado de dinero, la financiación del narcotráfico y del terrorismo. Ojo con esta situación, porque los controles mucho más laxos por parte de ARCA, que no va a informar, potencialmente podría llegar a ser caldo gordo o caldo de cultivo, sobre todo para las bandas que operan en Santa Fe del delito. ¿Qué va a hacer API? En principio dijo, vamos a acoplar las medidas. Tomamos como buena decisión el hecho de no controlar principalmente sobre el eje a la gran mayoría de los contribuyentes, que lo único que quieren es, bueno, tal vez disponer de la posibilidad de ahorro y ver si hay algún tipo de inconsistencia. Pero vamos a hacer una comisión donde va a estar a cargo de representantes del Ministerio de Economía, por supuesto, ¿no? Tienen que estar especialistas en materia tributaria, también van a estar representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia para tratar de monitorear, sobre todo hacer una especie de bloqueo económico e inteligencia sobre las cuestiones de las personas potenciales contribuyentes que formen parte de esa banda de delito y su red de contactos, para seguir de cerca si no hay, obviamente, un aprovechamiento de la flexibilidad en materia de tributaria para hacer, evidentemente, el financiamiento de los delitos complejos en la provincia de Santa Fe. Esto seguramente va a ser, hay una distancia, si se quiere, de la estrategia que tomó ARCA con respecto a API. Desde ARCA, el propio titular del organismo dejó un número bien expuesto. Cerca de 10.000 quits representan el 50%
de la recaudación. Estamos hablando de que 10.000 contribuyentes se recauda más del 50%. Hay que tener en cuenta también que hay que focalizar el tema de los controles y ver de cerca también el hecho de lo que puede llegar a suceder en las instancias, en las modificaciones de forma. Por ahora, estas son las medidas. Tratamos de explicarte paso a paso el plan colchón. Va a haber mucho menos controles. En definitiva, Arca va a ser el vista gorda al momento de blanquear. Lo que pasa es que no es un blanqueo estrictamente, porque no hay una ley, no se puede blanquear, por ejemplo, bienes, solamente dinero en efectivo que estaba fuera del sistema, y como se apagan esos controles y esos regímenes de información, no se van a hacer los cruzamientos de datos, ni patrimonial, ni tampoco en materia de consumo. Habrá que ver la altura de las circunstancias si esto termina teniendo un impacto inmediato en la economía, que lo aplaude de pie. Es cierto que hay que tener en cuenta que la economía con un nivel de informalidad hay un deterioro. Me queda pendiente qué pasa con la cultura tributaria en la Argentina y con aquel que hizo o intentó hacer las cosas bien y que evidentemente estas cuestiones no lo ayudan. No lo ayudan principalmente, ¿por qué? Porque no hay premio para aquel que hizo las cosas bien. En un ratito, porque ahora estamos muy cerquita de la pausa, vamos a hablar de la marcha de los precios, de la inflación del mes de mayo. Ya se termina el mes de mayo, arranca junio. ¿Qué pasa con algunas claves que hay que seguir de cerca en este primer semestre del 2025? Casi se nos pasa la mitad del año. Hacemos una brevísima pausa. Ya seguimos con más Lado E, Economía Express. Descubrí una nueva dimensión en reparación vehicular. Vení a conocer Quality Taller. Chapa y pintura en cabinas de última generación, desabollados, tratamientos acrílicos y cerámicos y mucho más. Encontranos en Dr. Zavalla 2263 Santa Fe o en qualitytaller.com.ar. Tu auto como nuevo con tecnología de punta. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 152.000 pesos. Individual, 47.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Liso, hay uno solo. Es con cerveza Santa Fe, sin pasteurizar, frío y con 2 dedos de espuma. El sabor que nos gusta a todos. Esta es nuestra cerveza. Este es nuestro orgullo. El Liso es cerveza Santa Fe. Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros. Nuevo bloque de este lado de Economía Express. Express como el programa, tu economía en 30 minutos. Y en 30 minutos siempre nos quedamos cortos para repasar todo lo que tenés que saber. Algunas cuestiones, vamos a hablar del monitor de precios. Hay mucha expectativa sobre el dato de inflación del mes de mayo. Esta es la última semana. Este lunes arranca la última semana de mayo. ¿Qué proyectan consultoras privadas? Fíjense este gráfico. Los datos de inflación oficial, el IPC, el índice de precios al consumidor que mide la inflación en la Argentina, el INDEC, obviamente en los últimos meses, prácticamente el último año, en julio había dado 4%, hay que recordar que en el mes de abril fue el último mes que dio por arriba del 8,8%. Desde abril en adelante la inflación empezó a moverse por debajo de un dígito y desde julio inclusive se estacionó en el 4% mensual. Después tocó 3,5 en septiembre, bajó al ritmo del 2,7, 2,5 en el mes de noviembre, diciembre y arrancó el año 2025, acá tenemos el caminito, con una aceleración si se quiere, porque había llegado al 2,2% en enero, después en febrero subió un poquito, 2,4%, 3,7%, la más alta de los últimos casi 7 meses. En el mes de marzo desaceleró, una buena noticia para el mes de abril, un mes que fue clave porque ahí este mes está impactado con las medidas cambiarias, la salida del cepo que ayuda por supuesto eventualmente. Ojo con mayo, 2,2% proyectan las consultoras privadas, que la inflación sea inclusive muy similar a la de enero, la más baja de este último tiempo, si se quiere, con respecto a la administración Milei. ¿Por qué? Porque esta es
inflación, 2,2% de enero, fue la más baja realmente en casi 4 años en la Argentina. Hay que irse al año 2021 para ver un nivel de precios mensual por debajo del 2,5% o 2,2% como cerró el mes de enero. ¿Cuáles son las claves que hacen que la inflación o que las proyecciones de inflación sean del 2,2% o un poco más bajas que el mes pasado, que el mes de abril? Principalmente alimentos. Fíjense lo que sucedió con el ritmo de los alimentos. De acuerdo a un seguimiento, un monitoreo, está bien, son monitoreos que no tienen medición en Santa Fe, pero sí en Capital Federal, lo hacen distintas consultoras. El promedio de consultoras le dio que en las últimas semanas, los alimentos se movieron con muchísima estabilidad en el mes de mayo. En la primera semana casi no tuvo variaciones. En la segunda semana bajaron inclusive 0,2% y en la última semana de mayo, esta que estamos transitando, casi 0,5% de caída. Obviamente, si los alimentos, que es el rubro que mayor ponderado representa dentro del índice, está con cierta estabilidad, evidentemente te tira el dato de inflación hacia la baja. Otra de las cuestiones a las que apuesta el gobierno nacional, el hecho de que en el mes de mayo, este mes, bajó el combustible. También le quita presión a la marcha de los precios. Importante va a ser ese dato, se va a dar a conocer recién a mediados del mes de junio, pero hay mucha expectativa de que perfore el 2,8% y se empezó a acercar al 2% y de esa manera vuelva a seguir el sendero de desacelerar los precios. Claro que va a depender también de la evolución del dólar. Un dólar que está aprendiendo a flotar hasta ahora más cerca del piso de 1.000 pesos de la banda que del techo. Todavía falta mucho y que por ahora tiene cierta estabilidad, sin embargo con algunas señales de alerta con respecto a lo que puede llegar a suceder del Banco Central. En un mes que también va a ser clave, van a estar las miradas puestas en la generación de dólares que tiene la economía en materia de exportaciones. Y aquí hay que prestar la atención esta semana, ojo con 3 temas que son vitales. Empezamos con el primero. Preparan cuotas en dólares con tarjetas de crédito. Esto es algo que está en agenda. Producto del Banco Central, que luego de lo que es el plan colchón que analizamos en el bloque anterior, obviamente la salida del cepo, ahora los bancos van a empezar a preparar la posibilidad de comprar en el mercado interno con cuotas utilizando la tarjeta de crédito, algo que no está disponible en la Argentina, principalmente porque las empresas, no todas, tienen disponible cuentas en dólares para poder hacer este tipo de operaciones y obviamente es un cambio sustancial del sistema de créditos que viene creciendo en la Argentina. Hay un endeudamiento, si se quiere, tanto de las empresas, pero también de las familias con las tarjetas de crédito. De hecho, el propio ministro de Economía, Luis Caputo, hace muy poco se reunió con representantes del sector automotriz, principalmente con los representantes de Ford. Es muy importante esta situación que hay que seguir atando de cerca para tratar de habilitar que distintos sectores ofrezcan la posibilidad de vender productos en cuotas en dólares. Bueno, es parte de la libre competencia de monedas que busca el equipo de Javier Milei, por supuesto, y esa dolarización endógena que hemos explicado en varias oportunidades. Otra de las cuestiones, hablando de crédito, las pymes, el mes que viene el efecto aguinaldo. Eso es bueno para el bolsillo de los trabajadores, pero las pymes van a tener que contar con mayor cantidad de liquidez. Bueno, le solicitan a los bancos que traten de generar distintas líneas de crédito o de tasa blanda o tasas mucho más atractivas para tratar de financiar el pago de aguinaldos en la Argentina, sobre todo la nómina salarial que viene con el plus, que va a ser bueno y hay mucha expectativa de que el consumo repunte a futuro. Y después el tema del campo. Como último, antes del cierre, ojo con respecto a las retenciones. ¿Por qué? Porque hay dos productos, tanto maíz y sorgo, que van a continuar con las retenciones a la baja, pero a partir del mes de julio, o sea que el mes que viene va a ser el último de la baja gradual de retenciones. Acá también hay un pedido central de los sectores de la mesa de enlace, sectores relacionados al campo, para tratar de que se extienda la baja de retenciones, algo que el gobierno dice por ahora no lo tenemos en carpeta. Van a volver con un 20% adicional porque son recursos que no quiere comprometer el equilibrio fiscal y que representan casi el 5% de todo lo que recauda Nación y que además hace caja porque no se coparticipa. Estas son solo algunas de las cuestiones que hay que estar muy atentos en una semana donde despedimos
el mes de mayo. Va a haber mucha información para analizar, pero eso seguramente será en una próxima oportunidad, en el lunes que viene, donde arranquemos el mes de junio con todas las novedades, como siempre, en Lado E. Muchas gracias por tu tiempo, por estar del otro lado, por disfrutar, por dedicarle 30 minutos a tu economía cotidiana.